Buenos días a todas, espero que hayan por lo menos cerrado los ojos. No sé si durmieron, pero por lo menos cerraron los ojos un ratito. Y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tiempo en la palabra esta mañana porque a eso venimos. Venimos a estar en la presencia de Dios en esta cita divina y escuchar de Él, conversar con Él, recibir de Él, enamorarnos, amarlo más a Él. Vamos a entrar a nuestra porción de hoy. Ayer comenzamos nuestra cita divina aprendiendo que una mujer real primeramente tiene que ser una mujer redimida. Una mujer que reconoce su condición de esclavitud, cree en Jesucristo como Redentor y al ser redimida ya no vive como esclava, sino que ahora vive en adoración y servicio a su Redentor Jesús. Pero déjenme hacer una aclaración, ya no vive esclava al pecado, ya no vive esclava a su manera de vivir, porque al ser redimida, la palabra de Dios dice que ahora venimos a ser esclavas o siervas de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy diferente. Hoy estaremos aprendiendo que una mujer real es una mujer escogida. Y para ello vamos a aprender de Esther. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Muchos conocemos algo de esta historia. ¿Cuántas han visto la película A Night with the King? Una noche con el rey. Tal vez en el slide van a ver algunas imágenes que les van a recordar de esa historia, esa película. Bueno, yo miré esta película hace años y cuando yo la miré, me encantó, qué hermosa, qué bonita película. Está basada en el libro de Esther. Pero lo que pasa es de que cuando miramos esta película, ahora se queda en nuestra mente una idea de lo que es esta historia. Y tal vez tú la has visto como también una historia de amor, como la historia donde un rey se enamora de una joven huérfana, una nobody diríamos, alguien que era nadie. Se le escoge a ella como reina. Ahora Esther está en una posición de autoridad, de reina. Hay una situación difícil. Ella se levanta y ella es la heroína. Ella es la mujer que ahora viene a salvar a su pueblo. ¡Wow! Decimos, yes, Esther. Yo por mucho tiempo miré esta historia tras excelente. Hermanas, pero mi oración al estar en la palabra, estar estudiando realmente esta historia, yo tuve que caer de rodillas, arrepentirme y decir perdón. Porque Señor, he visto esta historia bajo un lente que no tiene nada que ver con la realidad de tu palabra. Y mi deseo es que en esta mañana el Señor continúe abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento, nos ayude a ver la palabra de Dios y la creamos tal y como está. Vamos a orar. Padre Santo, yo te pido en este momento que seas tú, Señor, quien captes toda nuestra atención. Oh Señor, que en este momento toda distracción quede a un lado y que nuestra mente esté enfocada en ti. Señor, alinea nuestro corazón para ver las maravillas de tu ley y haznos listas para someter nuestra voluntad a la tuya. Padre, habla a cada una de nosotros. Es mi súplica en Cristo Jesús. Amén.
Para comenzar, quiero darte un poquito de información para siempre ayuda a ubicarnos cuando vamos a leer una historia, porque esta es una historia. Cuando tú la lees, wow, es una historia hermosa, pero para ayudarnos a ubicarnos un poquito, en el tiempo en que esta historia se está llevando a cabo, es un tiempo después que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido cautivo por 70 años. Después que estuvieron en cautiverio, después Dios escoge a un rey pagano, al rey Ciro, que a través de ellos, de Persia, ellos ahora van y conquistan a Babilonia, y ahora el pueblo, los judíos quedan libres. Y Ciro les dice, pueden regresar a su tierra. Pero lo que pasa es que muchos judíos prefirieron quedarse en la tierra de esclavitud, a donde fueron llevados. Muchos prefirieron no regresar a Jerusalén, prefirieron quedarse ahí donde están, en Persa. Y esta historia se lleva a cabo en Persa, en la capital, Susa. Entonces, aquí en este lugar hay judíos que se quedaron y no regresaron a Jerusalén. Quiero que tengas eso en mente, porque esto es muy importante saber para entender lo que está pasando en esta historia. Vamos a estar viendo en esta historia la soberanía de Dios en su elección. Dios es soberano en quien Él escoge, en quien Él elige. Y vamos a ver Esther, mujer escogida, y 3 puntos. Primeramente, escogida por un rey. Número 2, escogida para un tiempo como este. Y número 3, escogida por el rey. Vamos a entrar a nuestro primer punto, escogida por un rey. Vamos a ir a Esther capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos, porque vamos a ver que Esther fue escogida por un rey y vamos a conocer quién es este rey. Versículos del 1 al 5 dice la palabra de Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Hay muchos detalles aquí que tenemos que prestar atención. Vamos a conocer quién es este rey que Dios en su palabra nos revela. Primeramente dice que es el rey Asuero. Ahora, tal vez algunas de sus traducciones tiene otro nombre, rey Jerjes. Es el mismo, es the same guy, ¿ok? Es el mismo rey, simplemente que son 2 nombres diferentes, pero es el mismo. Si tu Biblia dice Asuero y dice, oye, pero el mío dice Jerjes, es otro rey. No, es el mismo, Asuero y Jerjes, ¿ok? Aquí está, este es el rey. Pero luego este pasaje también nos dice que es un rey poderoso. Si notaste, en el versículo 1 dice que reinó desde la India hasta Etiopía. Esa es una región grandísima. Y nos dice que reinó sobre 127 provincias. Este era un rey poderoso en ese tiempo.
No solamente era poderoso, pero también nos da otro detalle. En el versículo 3, le gustaba la fiesta. ¿Notaste eso? Dice que en el tercer año, ya que tenía 3 años de rey, hizo un banquete. Pero este no fue cualquier banquete. Este banquete era para todos los poderosos, los líderes de todas las provincias, los que tenían autoridad, gobernantes, a todos ellos invitó. Y nos da un detalle bien interesante. ¿Cuánto tiempo duró este banquete? 180 días consecutivos. En otras palabras, 6 meses. Party, ¿ok? A este hombre le gustaba la fiesta, el ambiente de la fiesta. Y se puede imaginar cómo fue ese ambiente. 180 días, líder tras líder. Y si tú sigues leyendo, yo no quiero entrar en muchos detalles, pero te lo dejo de tarea. Lee todo lo que él pone a la disposición de estas personas. Pero no solamente hizo un banquete para los líderes, 180 días de party para los líderes, y después dice, como que nos hace falta una semanita más, vamos a hacer otro banquete. Ese lo miramos en el versículo 5, que después de que se cumplieron esos 180 días, hace otro banquete de 7 días, pero este es para el pueblo. Ahora es para todos. Todos vengan, vamos a hacer party. Imagínate, día tras día en banquete, fiesta. No, si anoche nos desvelamos y ya andamos todas, día tras día de fiesta en un palacio con un rey poderoso. Pero nos da otro detalle sobre este rey. Mira el versículo 4. La razón que hizo este banquete de 180 días con tantos líderes nos dice para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, la magnificencia de su poder. En otras palabras, era un rey presumido y orgulloso. Nos está dejando saber, él quería dejarse ver, miren, yo soy un rey poderoso. Miren todo lo que tengo. Miren cuánto. Era un hombre presumido, orgulloso. No solamente eso. No lo tenemos los versículos, pero si tú sigues leyendo, en el versículo 7 y en el versículo 10 nos da otro detalle sobre este rey. Mira el versículo, yo te lo leo, si tienes tu Biblia lee conmigo, pero dice el 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Ahora no digas, ay, mira, era un rey generoso. Eso no es lo que está diciendo. Era un rey borracho. Le gustaba la bebida, tanto que él hacía disponible a todos y digan, beban cuanto quieran, no hay límite. ¿Usted cree que uno se va a sentar? Ay, no, gracias. Piensa lo que está pasando aquí, en un banquete de 180 días. Donde la bebida está fluyendo, todo lo que quieran. Este era un hombre borracho. Y el versículo 10 dice que al séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino. No piensen que, ay, estaba bien contento. No, estaba bien tomado. ¿Ok? Hay que entender lo que se nos está explicando en esta porción. Pero hay una cosa más que quiero que notes de este rey. En el versículo 12. Dice que mas la reina no quiso comparecer a la orden del rey, y ahorita vamos a hablar de eso, pero al final dice que el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y esa frase se repite en esta historia. No es que se enojó una vez, no, es que este era un hombre iracundo, enojón.
¿Qué? ¡Wow! ¡Qué mezcla! Poderoso, le gusta el party, la fiesta, presumido, orgulloso, borracho, iracundo. ¿Cuántos quieren ser su reina? Oye, ahí cambia un poquito la historia. Porque ahora estamos conociendo a este rey que comienza la escritura. Y cuando nomás vemos esta historia bajo un lente de una historia de Cenicienta, ¡wow! Hay un rey que escogió una jovencita. Wait a minute, no. Dios nos está revelando que este era un hombre perverso, malvado, con un corazón completamente apartado de Dios. Cuando yo comencé a estudiar quién era este rey, descubrí que los historiadores lo describen como un rey malvado, tirano y cruel. Un hombre con una gran ambición de conquistar pueblo tras pueblo. Era muy poderoso. Yo quiero que tú tengas esto en mente conforme vamos en esta historia. Un rey pagano, idólatra, borracho, malvado, cruel. ¡Wow! Ahora la historia continúa. Porque en un arranque de ira, estando en esta fiesta con todos sus líderes, se le ocurre una gran idea. Quiero presumir a la reina. Que traigan a la reina con su vestido real. Imagínate tú ser la mujer que se tiene que presentar ante una cantidad de hombres tomados, quién sabe cómo está ya su estado, con el propósito de que el rey te quiere presumir. La Biblia no nos da detalles del por qué. Y yo no me preocupo por esos detalles que Dios no me da, sino que me enfoco en lo que sí me da. Y me dice que ella no quiso ir, decidió no ir ante el rey. Pero esto causa algo en el rey. Se enoja. Y ahora dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? La reina no quiso venir. Va con sus compañeros, sus líderes, ¿qué hago? Y pues ellos estando en su bien, ¿verdad? ¿Qué le sugieren? No, pues deshazte de la reina, que no venga más ante el rey. Tú búscate una mejor. Está dando mal ejemplo. No vaya a ser que todas nuestras esposas tomen el ejemplo de ella. Que se salga, búscate una mejor. Y el rey, ok, I like it. Me gusta la idea. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo va cambiando esta historia? Cuando terminamos el capítulo 1, se decide que se va a escoger una nueva reina. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, no pienses que fue a la noche a la mañana. Cuando tú estudias lo que pasa en son aproximadamente 2 años que ha pasado. El rey salió a conquistar otro lugar. Y después de que regresa de la guerra y todo lo que hace, fue derrotado, llega y ahora se acuerda. Híjole, no tengo reina. ¿Y qué le dicen? No, hay que arreglar esto. Rey, manda un edicto por todo Susa, que te traigan a las jóvenes más bellas, jóvenes vírgenes, hermosas, y tú te escoges la que más quieras. Esto le agradó al rey. Mírenlo cómo dice en el capítulo 2, versículo 2 y de 2 al 4. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos.
y a la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Esto abrió una oportunidad. Esto no era lo que se acostumbraba. Así no se escogía una reina en esos tiempos. Pero todo cambió y ahora abre las puertas para que cualquier joven, no importaba de dónde venía, de quién eran sus padres, su estado social, no importaba, cualquier joven con que fuera joven, virgen y hermosa, califica. Esto no era normal, pero vemos que es la puerta que se abre. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque muchas veces cuando oímos esta historia se nos dice que, fue como un concurso de belleza. ¿Lo han escuchado? Y cuando nosotros pensamos concurso de belleza, pensamos en Miss Universo, Miss no sé qué, ¿verdad? Y pensamos en esas mujeres que ellas se han preparado, ellas han escogido entrar en este concurso de belleza, que una va a ser coronada y se le va a dar premios, y esto no era el caso, y necesitamos entender esto. Esto era degradante. Esto era humillante para las mujeres, porque lo que pasaba es que eras sacada de tu familia, escogida para llevarte al palacio. Sí, te daban baños especiales y todo, pero eso no era algo, wow, qué hermoso, wow. No, era con el único propósito de que el rey iba a estar contigo una noche y decidir si te quería o no. ¿Y qué pasaba después? No vuelves a casa, te quedas en la segunda casa real, no puedes casarte, estás a la disposición del rey por si un día se acuerda de tu nombre y dice, sí, hoy quiero a tal, y tiene que llamarte por nombre. Este no era un concurso de belleza como a veces lo pensamos. Esto era algo feo, degradante, algo sexualizado. Ese era el propósito de todo esto. Pero ahora entra nuestra joven Esther. Vayamos al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 5 hasta el 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quienes hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Ahora vamos a conocer a Esther. ¿Quién es esta joven? También tiene dos nombres, Esther y Hadasa. Esther es su nombre persa, Hadasa era su nombre judío, pero estando en persa, ahora ella conocida como Esther. En el versículo 7 nos dice que ella era huérfana. También nos dice que fue criada por su primo Mardoqueo. Nos dice que ella era judía. Y algo que me empezó a impactar mucho fue cuando empecé a ver el carácter de Esther. Porque en el versículo 7 nos dice que era una joven de hermosa figura y buen parecer. Pero en el versículo 10 empezamos a ver cómo se conduce esta joven. Y en el versículo 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo hiciera. Esther era una joven obediente y sumisa. Ella era obediente y sumisa. En el versículo 15, cuando ya es llevada entre las jóvenes,
Dice que cuando estaba bajo Hegai, él le dijo cómo debería de vestirse para ir ante el rey. Y ella escuchó el consejo. Digamos que ella era obediente, sumisa, pero también era humilde. Escuchaba consejo. Y el versículo, quiero que notes que hay una frase que se repite varias veces. En el 9, el 15 y el 17 nos dice que ella halló gracia delante de Hegai. El 15 dice que ella hallaba favor ante todos los que la miraban. Y en el versículo 15 dice que ella, pero en el 17 dice que ella halló gracia y benevolencia delante del rey. En otras palabras, Esther era una mujer, una joven de un espíritu afable y apacible, agradable. Tú no vas a caer bien y hallar gracia ante alguien si tu carácter es una quejumbrosa, criticona, enojona, regañona. A nadie le vas a caer bien. Mas sin embargo vemos que Esther hallaba gracia y favor ante las personas. Su carácter obediente, sumisa, humilde, un espíritu afable, apacible, agradable, aún en medio de la situación en la que se encuentra. ¿Qué contraste entre el rey y Esther? Un gran contraste. Ahora, la tendencia que tenemos nuevamente es ver esta historia como el cuento de Cenicienta. Pero eso no se trata, esta historia. ¿Cuántas hemos tal vez pensado, ay, yo quisiera ser como Esther, ser reina, tener todos los lujos que ella tuvo? Ahora de saber quién es el rey, ahora de saber el propósito de todo lo que le hacían, tal vez tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de ver la palabra. Y en vez de decir, yo quisiera ser como Esther para tener esto, es decir, wow, yo quisiera aprender a ser como Esther y tener un carácter apacible, un carácter sumiso, obediente, un carácter agradable, un carácter que a pesar de la circunstancia y la situación, yo me muestre ser diferente. Tal vez tú estás viviendo con tu propio asuero, yo no sé. Tal vez tu esposo, dices, pues creo que la hermana describió a alguien que yo conozco. Yo no sé tu situación, yo no sé cómo sea tu esposo si estás casada. Pero lo que sí sé es que podemos aprender cómo vivir, cómo conducirnos aún en esa circunstancia. Esther fue escogida por un rey. Pero en este segundo punto vamos a ver que fue escogida para un tiempo como este. Vamos a ver que había un propósito por el cual Esther había llegado al reino. Capítulo 3, quiero que leamos versículo 1 y 2. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró, y puso su anillo sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. ¡Tan, tan, tan! ¿Lo pueden escuchar? Aquí hay un cambio de tono.
algo pasa en esta historia. Se nos presenta un nuevo personaje, Amán. ¿Quién es este individuo, Amán? Bueno, nos dice que era hijo de Hamedata Agageo, en otras palabras, descendiente de Agag, de los amalecitas. A mí me gusta dejar tarea. Ve, investiga quiénes eran los amalecitas, quién era el rey Agag. Porque tú te vas a dar cuenta que algo que pasó muchos años antes vienen a afectar esta historia. Amán era descendiente de los agageos, que eran enemigos del pueblo de Dios. Odiaban a los judíos. ¿Ok? Eso se nos es presentado. No solamente eso, pero nos dice que Amán era un funcionario importante. Nos dice también que era arrogante y creído. Y era vengativo. Porque cuando fue elevado a una posición, todos deberían inclinarse a él. Pero Mardoqueo, primo de Esther, dice, yo no me inclino. Eso encendió otro iracundo, encendió a Amán. Tanto fue su ira que no decide, voy a destruir a Mardoqueo, que no se humilla delante de mí. Dice, Mardoqueo es judío. Yo voy a destruir a todo el pueblo judío. Y se le ocurre una idea. Voy a ir ante el rey, le voy a presentar esta idea para que extermine a todo judío. Y eso es lo que acontece cuando leemos en los versículos del 8 al 11. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Haz lo que tú quieras. Mira el versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Imagínate por un momento que tú es una mujer judía en esos momentos y acabas de escuchar el decreto que tú, por ser judía, vas a morir. Pero no solamente tú. Si estás casada, tu esposo. Si tienes novio, pues también el novio. Si tienes hijos, no importa su edad, sea días, sea meses, tus hijos también van a morir. Tus padres, tus hermanos, tus familiares, tus vecinos, tus amigos judíos, todos van a morir el mismo día, y hasta sabes el día que va a pasar. ¿Cómo estarías tú? No puedes defenderte, no puedes hacer nada para cambiar este decreto. ¿Qué van a hacer? Miramos que cuando Mardoqueo escucha esta noticia, miren cómo él responde en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos
Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Puedo imaginarme a muchos judíos de la misma manera, llorando, angustiados. El rey lo ha decretado, va a suceder, no hay escape. Esto está determinado, tenemos solamente meses para vivir. Cuando esta noticia y Mardoqueo llega al palacio, afuera, en las afueras, las doncellas de Esther lo ven. Y le van y le cuentan a Esther y le dicen: Esther, Mardoqueo, algo está pasando. Ella se preocupa, manda a indagar qué está pasando con Mardoqueo. Capítulo 4, versículo 11. Mardoqueo le ha hablado, le ha dicho lo que está pasando. Y Mardoqueo le dice, en el versículo 7 y 8, Mardoqueo le informa a Esther del decreto, y hasta ese momento Esther aún no había dejado saber que ella era judía, estando en el palacio. Cuando vamos al versículo 11, Esther le responde estas palabras a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo, la reina, la escogida, la que halló gracia ante el rey, no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Tenía 30 días sin estar delante del rey. Y ella le dice: Mardoqueo, tú sabes la ley, todos saben la ley. ¿Me estás pidiendo que me presente ante el rey sin ser llamada? Estás pidiendo me estás dando una sentencia de muerte. Y mira las palabras de Mardoqueo en el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Mardoqueo le dice: Esther, lo estoy poniendo en esta voz, ¿verdad? Así lo escucho yo en mi cabeza. Esther, mi hijita, no hay VIPs, ¿ok? No creas que porque estás en el palacio, este decreto no es para ti. Eres judía. Todo judío va a morir. Y continúa el 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le dice: Esther, vas a morir de una forma u otra, no importa. Pero esto yo sé, que así como en el pasado los judíos han sido liberados, nuevamente van a ser liberados, va a venir la liberación. Pero Esther, ¿qué tal si esta es la razón por la cual estás ahí? ¿Qué tal si este es el propósito por el cual tú estás allí? Y él le dice: ve ante el rey, implora por tu pueblo.
Ahora, Esther no es la heroína, como a veces se nos pinta. Esther no dice, tan, 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 yes, yo voy a salvar al pueblo. No, hay temor, hay temblor en ella. Y dice, ok, ayunar todo el pueblo, yo también, mis doncellas también. Y después de 3 días, ok, me voy a presentar ante el rey. Ahora, yo voy a fast forward. Yo voy bien rapidito a través de esta historia. Quisiera contarles todos los detalles porque son increíbles. Pero miramos que esta historia continúa. Esther no fue escogida para estar en el reino y tener lujos. Esther no fue escogida para tener su vida ya taken care of. Simplemente tener poder, ser conocida. Ese no era el propósito por el cual Esther fue escogida. Había un propósito mayor. Cuando tú continúas leyendo la historia, te animo, léela, pero ve viendo los detalles de todo lo que está aconteciendo. Miramos que ella va, después de 3 días, se presenta ante el rey y el rey nuevamente dice que Esther halla gracia ante el rey. Le extiende el cetro y le dice, reina, ¿qué quieres? Te daré hasta la mitad del reino, dime qué quieres. Pero Esther es sabia y dice, te invito a un banquete. Oh, al rey le gusta el banquete. Y tráete a Amán. Ok. Eso abre la puerta porque le hace 2 banquetes, no 1, 2. Y en el segundo banquete ella le declara al rey que se ha hecho un edicto horrible que va a destruir a todo su pueblo, ella incluida, y le dice el rey, ¿quién es el malvado que ha hecho esta decisión y este edicto? Y Esther dice, Amán, yo soy judía y esto también me incluye. Cambian las cosas así, porque ahora el rey manda colgar a Amán en una horca que él había preparado para Mardoqueo. Quiero que mires lo que pasa en el capítulo 8, versículo 8. Porque aunque Esther fue delante del rey y halló gracia, y ya Amán ha sido colgado, el villano ya fuera de la foto, aquí, part of the picture, el edicto aún sigue. Eso no ha cambiado. No se puede, el rey no puede decir, no, quiten el edicto. No, era irrevocable. ¿Qué van a hacer? Porque aún va a suceder. Pero miren lo que pasa en 8:8. Dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey. Selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ahora ve al capítulo 9, versículo 5. Dice, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Mardoqueo escribe un nuevo edicto. Y ahora el edicto dice, todos los judíos en tal fecha, cuando vengan los enemigos, se pueden defender de sus atacantes. Pueden pelear en contra de sus atacantes. Antes no podían, tenían simplemente que esperar la muerte, pero ahora van a poder defenderse. Y nos dice que es exactamente lo que pasa, y los judíos fueron liberados de sus enemigos, vencieron. Hermanas, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios es el que cuida a su pueblo. Lo increíble de esta historia es que cuando tú la lees, en ningún momento
En ningún momento, te reto, ve a ella, léela, lee esta historia, pero en ningún momento vas a escuchar el nombre de Dios. En ningún momento se menciona a Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. No se menciona oración. Ve al libro, léelo. Y en ningún momento se habla el nombre de Dios. Pero ¿sabes lo que sí está resplandeciendo en todo el libro? La soberanía de Dios, el poder de Dios, el mover de Dios en cada detalle desde el principio. Los que aconsejaron al rey la mala idea, que le pareció buena idea, eso fue Dios moviendo. El que Vashti no quiso presentarse, eso fue Dios moviendo. El que buscaran entre todo el pueblo de Susa las jóvenes, ese fue Dios moviendo. El que escogieran a Esther, ese fue Dios moviendo. El que Mardoqueo la aconsejara que ella obedeciera, ese fue Dios moviendo. Dios está sobre cada detalle. Yo no sé dónde te encuentras tú. Yo no sé qué situación estás experimentando en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu vecindario. Pero hermana que estás aquí, amiga que estás aquí, Dios está obrando soberanamente porque Él es soberano. Pudiera ser que Dios te tiene a ti para un tiempo como este. No quiere decir que al ser escogida por Dios no vas a pasar tribulación, dificultad. Lo que sí quiere decir es que Dios es soberano y Él sabe el propósito que estás ahí. ¿Cómo vas a responder en esa situación? ¿Como Amán? Porque las cosas no se van como te gusta, te enojas, te irritas, tu orgullo es lastimado, ahora quieres desquitarte. ¿Vas a ser como el rey que solamente busca el poder, orgulloso, presumir, que me den likes, que me den vistas, que me den aplausos? ¿O vas a ser como Esther, que aún siendo arrancada, aún yendo a un lugar y ahora casada con un rey malvado, ella se conduce rectamente, humilde, con un corazón apacible? Ese es el reto para cada una de nosotras. El último punto que quiero que miramos, que lo más maravilloso de esta historia es que Esther fue escogida por el rey de reyes. Es Él quien estaba detrás de esta historia. En Efesios 1, con ese versículo vamos a terminar. Pero en Efesios 1, del 3 en adelante, quiero que veamos. Porque nosotras que estamos de este lado de la cruz, Esther estaba antes de la cruz. Nosotras estamos del otro lado de la cruz. Y mira lo que este hermoso pasaje, Efesios capítulo 1, comenzando con el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Continúa el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En este lado de la cruz, tú y yo, dice su palabra que somos escogidas en Cristo Jesús. Y en Cristo tenemos toda bendición. Y en Cristo hemos sido adoptadas en la familia. Es por Cristo únicamente. Tú y yo no nos podemos escoger a nosotras mismas y decir, oh, yo quiero ser. No. Tú y yo no hacemos la obra. Es Cristo. Dios es quien nos escoge antes de la fundación del mundo. Es Él quien nos aparta. Pero mira, ¿para qué? Nos dice la razón. Si tú ya eres hija de Dios y eres apartada y dices, gloria a Dios, amén, soy escogida, great, aleluya, hermana mía, pero mira el para qué. Para que seamos santas. Santas, que seamos apartadas de este mundo, que no vivamos como este mundo aún, esclavizadas a nuestra vieja manera de vivir. Hemos sido redimidas, hemos sido escogidas para alabanza y gloria de aquel que nos escogió. Hermana, te urjo. Si eres hija de Dios, si Él te ha puesto su nombre sobre ti, vive en santidad, vive para su gloria, vive en la libertad que Él da, vive para aquel que te ha escogido, no para vivir bien relax y decir, ay, pero ¿por qué me pasa si yo soy hija del Rey? Ser hija del Rey no dice que no vas a sufrir, al contrario, vas a sufrir como el Rey. Él sufrió. Y qué honor sufrir por mi Señor y mi Rey. Una mujer real es aquella que ha sido escogida por el Rey de Reyes, con el propósito de vivir para su gloria, para honrarlo a Él. Hermanas, que esta historia de Esther ahora haga un impacto y digamos, esto no se trata de una Cinderella story. Esto se trata de un Dios soberano que está moviendo cada aspecto para su gloria y sus propósitos. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú nos humillas ante tu palabra. Y nos recuerdas que no se trata de nosotras. Esto no se trata de que, ay, yo me ponga en una posición, no sé, elevada. Esther no era el propósito. Usaste a una mujer, yes, gloria a Dios. Usaste a una joven, pero el que se lleva la gloria eres tú, porque tú eres soberano sobre todo. Y de igual manera en nuestras vidas, perdona, Señor, si hemos querido que nuestra vida sea simplemente a nuestro placer. Oh Señor, redargúyenos en esta noche, humíllanos y que caigamos de rodillas delante de ti, pidiéndote perdón, pero exaltando tu nombre y glorificando a Cristo, porque es en Él que somos escogidas, apartadas para ser santas y vivir para tu gloria. Haz tu obra en cada corazón. Es mi súplica en Cristo Jesús. Amén.